Luego de 6 años sin instalarse, las comisiones mixtas entre el gobierno del estado y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción volvieron con un nuevo acuerdo. En lo que va del año, el Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán ya realizó 8 implantes de válvula aórtica transcatéter en corazón, procedimiento menos invasivo que una cirugía de corazón abierto. En la calle 59, entre 68 y 70 del centro histórico de Mérida, vecinos de los alrededores reportaron unos maceteros que obstaculizan el tránsito de las personas sobre la acera, impidiendo también que las personas discapacitadas transiten libremente. Paula Colli Huchim es una artesana chocholeña que a sus 86 años sigue tejiendo y transmitiendo sus saberes a las nuevas generaciones de su familia. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto que ya esté sintonizando Tele Yucatán Noticias. Soy Mayra Vences. Quédese con nosotros porque en los próximos minutos va a conocer lo más relevante que ha acontecido en nuestro estado en estas horas del martes. Ya casi es quincena, así que seguramente allá en casita también pues ya están ansiando, ¿verdad?, que caiga pues este dinerito que seguramente a muchos les va a servir para irse de vacaciones, pero también recuerde guardar, especialmente si tiene chiquitos en casa, porque pues sí, viene el regreso a clases y vaya que las listas de útiles sí que cuestan. No obstante, le vamos a platicar del esquema que está poniendo en marcha el gobierno del estado precisamente para apoyar a las familias yucatecas y el bolsillo de las mismas, especialmente cuando hay más de uno o dos hijos dentro de este núcleo familiar. Así que quédese con nosotros. Por supuesto que le recordamos que nos siga a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ahí nos encuentra como Tele Yucatán. Y también se puede poner en contacto con nosotros al 940-7600. Ahí están las diversas vías de comunicación con usted para que pues también, si tiene algún reporte ciudadano, nos los haga llegar. Y ahora sí, ¿qué le parece? ¿Sí? Comenzamos. Y ahora sí, iniciamos con la información y es que el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, ha puesto en marcha esta iniciativa para entregar útiles escolares a través del esquema Bienestar en tu Escuela. Pero esto no solamente beneficia a las familias que tienen varios hijos en diversos niveles de escolaridad, sino también a los productores yucatecos. Con una inversión de 169 millones de pesos, el gobernador Joaquín Díaz Mena dio inicio al programa Bienestar en tu Escuela 2025, que beneficiará a más de 268,000 estudiantes de nivel básico, generando un ahorro de hasta 2,400 pesos por hija o hijo para las familias yucatecas. Esto no es solo una entrega, es también una forma de cuidar la economía de las familias yucatecas y con esto se ahorra aproximadamente 2,400 pesos cada familia y también es una manera de fortalecer la economía local, puesto que las mochilas, los uniformes, las chamarras, los zapatos fueron hechos por productores yucatecos. Acompañado del presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Yucatán, Gerardo González Morales, el gobernador detalló que los uniformes, mochilas y chamarras fueron elaborados por 75 productoras y productores yucatecos afiliados a la Canaibe, generando 1,500 empleos directos. A ello se suma la producción de calzado escolar de Ticul y Junucmá, que aportó 1,200 empleos adicionales. Durante el evento, la secretaria de Bienestar, Fátima Pereira Salazar, mostró al gobernador y demás autoridades el contenido de los paquetes escolares, los cuales serán distribuidos en los próximos días a través de 14 rutas en el interior del estado y 5 en Mérida. El titular de la Secretaría de Educación, Juan Balán Vargas, aseguró que los útiles entregados son de calidad, lo que evita que madres y padres tengan que hacer un gasto adicional. Tele Yucatán, Noticias.
Por otro lado, en Yucatán se están desarrollando diversos proyectos de infraestructura que también proyectan traer nuevas inversiones a Yucatán. No obstante, pues ahí uno de los pedidos que han tenido pues los constructores yucatecos es ser partícipes de los mismos. Es por eso que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Yucatán y el gobierno del estado firmaron un convenio de colaboración especialmente para pues poder transparentar las licitaciones. Luego de 6 años sin instalarse, las comisiones mixtas entre el gobierno del estado y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción volvieron con un nuevo acuerdo que busca transformar la forma en que se planifica y ejecuta la infraestructura en Yucatán. El convenio fue firmado por la titular de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar, Alaine López Briceño, y el presidente de la CEMIC Yucatán, Felipe Alberto Canul Moguel, con el gobernador Joaquín Díaz Mena y el presidente nacional de la CEMIC, Luis Rafael Méndez Jalet, como testigos de honor. Durante la ceremonia, el gobernador señaló que este acuerdo marca el inicio de una nueva etapa con la reinstalación de las comisiones mixtas entre la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar y la CEMIC, que no se instalaron durante el sexenio anterior y que permitirán dar seguimiento puntual a los proyectos desde el territorio. Este convenio contempla la creación de las comisiones mixtas entre la Secretaría de Infraestructura y la CEMIC para dar seguimiento puntual a los proyectos y detectar problemas desde el territorio. Se formaliza la retención del 2 al millar para la capacitación de personal de las constructoras, una medida que fortalecerá las capacidades del sector y que permitirá elevar los estándares técnicos en beneficio del Estado. Díaz Mena agradeció a la titular de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar, Alaine López Briceño, y a su equipo por concretar este acuerdo, así como el respaldo recibido por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Tele Yucatán Noticias. El tránsito ilegal de ganado sin ninguna medida sanitaria pues ha sido un factor determinante para la proliferación del gusano barrenador que desafortunadamente pues se ha propagado en la península de Yucatán y que ahora pues ya está afectando a más de 30 municipios, así lo informó el secretario de Desarrollo Rural Edgardo Medina Rodríguez. Pues en gran medida el tránsito de manera desordenada de los animales que entran del vecino estado, pues nos ha pegado. Casi estamos seguros en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con esta etapa de, yo siempre voy a decir preventiva, porque vamos a seguir trabajando con la gente, pidiéndoles que asuman la responsabilidad, que trabajemos, que metan los animales, que eviten que tengan alguna herida y que de alguna forma se den la tarea de informar a sus AGLs para que los podamos atender a la inmediatez. Primera pausa y volvemos. En resumen, luego de 6 años sin instalarse, las comisiones mixtas entre el gobierno del estado y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción volvieron con un nuevo acuerdo. En lo que va del año, el Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán ya realizó 8 implantes de válvula aórtica transcatéter en corazón, procedimiento menos invasivo que una cirugía de corazón abierto. En la calle 59, entre 68 y 70 del centro histórico de Mérida, vecinos de los alrededores reportaron unos maceteros que obstaculizan el tránsito de las personas sobre la acera, impidiendo también que las personas discapacitadas transiten libremente. Paula Colli Huchim es una artesana chocholeña que a sus 86 años sigue tejiendo y transmitiendo sus saberes a las nuevas generaciones de su familia. En este
Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. En Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. Hey, sube el volumen, porque aquí no hay reglas, solo hits, secretos y mucho flow, artistas, historias y el chisme bueno, todo en un solo lugar. Esto es MP41, tu música favorita en tu canal favorito.